el panorama internacional con la licenciada Juana de los Santos, pero antes también ella tiene presentación. Y me refiero a la gente de la Rosaura, la escuelita de polo, la Rosaura, fenómenos, porque los chicos crecen sanamente y además dándole a este deporte argentino que está ya entrando en el campo popular. ¿Se acuerda antes que el tenis era para una elite? Bueno, el polo ya no es una elite tampoco, es para todos y así como corresponde. Así que la Rosaura presenta a la licenciada Juana de los Santos. El polo más grande del mundo empieza con los jugadores más chicos del mundo. La Rosaura Polo School, niños y adultos. Informes al 11 6447 6780. Mail sanmiguelpolo@yahoo.com.ar. Bueno, y con presentación y todo, muy pero muy buenos días, Juani. Un gusto estar aquí contigo en el panorama internacional, donde sabemos que hay muchísimas noticias. Hoy horario, venimos bárbaro. Muy buenos días. Muy buenos días para vos, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Y bueno, hoy vamos a hablar de lleno, Carlos, por ser la primera semana del gobierno de Javier Milei. ¿Qué es lo que pensamos que podemos llegar a esperar de este gobierno en materia de relaciones exteriores? Vamos a hablar un poco del posicionamiento geopolítico. ¿Va a haber cambio de posicionamiento geopolítico? ¿Cómo esperamos que sea ese cambio? ¿Se va a mostrar en el corto plazo? ¿Qué señales nos va a ir dando? Vamos también a desenterrar algunos mitos, ¿sí? El mito de cortar de golpe con la República Popular de China, que esto ya sabemos que fue aclarado pertinentemente, pero bueno, vamos a empezar contándole a nuestra audiencia que, bueno, finalmente Javier Milei es el presidente de todos los argentinos, ha tenido su ceremonia de asunción, han venido diversos mandatarios internacionales a participar de la ceremonia, a felicitarlo, y ya sin ninguna demora, el lunes, tanto Javier Milei como todos sus funcionarios han puesto manos a la obra para, en primera instancia, encarar la seria situación económica en la que se encuentra Argentina. Esto no es novedad, lo han tocado también con otros comentaristas del programa, el tema de lo que posiblemente pueda llegar a ser el ajuste, el duro ajuste fiscal, que ni más ni menos responde a una herencia recibida con desmadres en materia de decisiones tanto económicas como geopolíticas, porque acá también la orientación geopolítica, Carlos, tiene mucho que ver con la crisis económica actual que nosotros vivimos. Esto hay que decirlo. La orientación geopolítica determina el horizonte y el desarrollo de los países. Si nosotros pertenecemos al club de los países que son malos actores internacionales, bueno, esto va a repercutir enormemente en nuestra capacidad de poder tener buenas perspectivas económicas. ¿Y por qué? Porque generalmente este club de países a lo que tiende es a generar un aislamiento. Pero bueno, sin más demora vamos a hablar de lo que nosotros esperamos o lo que nosotros entendemos como geopolítica. Hay una diferencia sustancial a la hora de poder entender a qué nos referimos, y mucha gente piensa que hablar de geopolítica es el equivalente a hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pues no. Cuando se habla de geopolítica se habla de política exterior más política de seguridad más defensa. O sea, es como un eje tripartito. Esto es muy importante de aclararlo porque muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos escuchar a la nueva canciller Diana Mondino y vamos a escuchar que ella está como un poco más enfocada en el área de negocios, en el área de generar inversiones para la Argentina, que es sumamente importante en este momento, porque justamente la Argentina está atravesando la peor crisis económica de su historia. Pues bien, esto solo no va a definir el eje tripartito de la geopolítica. Y acá es donde nosotros vamos a aclarar lo siguiente. La Argentina efectivamente está empezando a hacer una corrección geopolítica. Esta corrección, para que nosotros podamos hacernos alguna suerte de imagen mental, lo tenemos que imaginar como una situación de descalce, o sea, salir de un lugar y empezar muy lentamente, sumamente, en forma muy lenta y muy gradual,
a orientarnos hacia otro lugar en donde nosotros queremos estar, que es el de los países democráticos y de las democracias de Occidente, que tienen esta capacidad de generar economías de libre mercado y generar situaciones de seguridad y de prosperidad. O sea, nosotros entendemos la geopolítica en dos ejes, en el eje de la generación de prosperidad para el país y de la generación de seguridad. Estas dos instancias van de la mano y van juntas. Pues bien, vamos a tratar de entender entonces qué pasa con los tres principales, Carlos, con los tres principales ministros que están involucrados justamente en este eje geopolítico de la Argentina. Por empezar, vamos a empezar a hablar de la canciller, vamos a empezar hablando de la canciller Diana Mondino, quien rápidamente nos informó a todos que la Argentina está entregando esta semana está entregando la carta firmada con la aceptación para integrar el OCDE. El OCDE, recordemos, es la heredera de la Organización Europea para la Cooperación Económica, creada en 1949, que en aquel momento tuvo como objetivo ayudar a implementar el Plan Marshall. Esta organización en el año 1961 se transforma y países europeos, más Turquía, Canadá, Estados Unidos, crean la OCDE. La OCDE ha ido incorporando paulatinamente otros países como por ejemplo Japón y Nueva Zelanda. En el caso de América Latina solamente están incorporados Chile y México. ¿Y qué es la OCDE? Bueno, la OCDE es básicamente un club de países de Occidente, el club de los países más prósperos de Occidente, y básicamente es una institución, un lugar que a nosotros lo que nos va a permitir es entrar en una situación de promoción del país y de adhesión a determinados comités que nos van a ayudar a estar alineados con políticas públicas a los mejores países del mundo. La situación de la Argentina con respecto a la OCDE ha sido una situación consultiva desde el gobierno de Carlos Menem. Y Mauricio Macri, durante su gobierno, sí tuvo intenciones de poder incorporarse de poder incorporarse formalmente a esta institución, y hizo una ampliación de incorporación a comités. Lo que tenemos que decir con respecto a la OCDE es que está integrada por 38 países que originan el 75% de la inversión extranjera directa. Fíjense qué importante que es para nosotros poder estar cerca de países que son los que realizan la mayor inversión extranjera directa en el mundo y que representan el 60% del PBI mundial y del comercio mundial. Esto es muy importante. Al mismo tiempo que la canciller informó esta adhesión, también informó el alejamiento con respecto a los BRICS. ¿Sí? Recordemos que esto ya ha sido anunciado tanto por Javier Milei como por Diana Mondino, que finalmente la Argentina no va a formalizar el ingreso a los BRICS, no va a formalizar el desembolso que se requiere para formar parte del Banco del Desarrollo de los BRICS, y por tanto podemos considerar esto simbólicamente lo podemos considerar el primer acto fundante del descalce y de redireccionamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei. Lo que podemos esperar en términos generales, Carlos, podemos esperar una vuelta, digamos, a la geopolítica del gobierno de Mauricio Macri. Acá vamos a hablar un poco también con respecto a Diana Mondino del objetivo. Esta semana tuvo una reunión con diversos embajadores y miembros de la Unión Europea para poder avanzar en el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Y bueno, destacó la importancia de poder cerrar este acuerdo. Todavía el acuerdo no está siendo cerrado, se avanza en materia de cooperación en ciencia, tecnología y desarrollo productivo. Recordemos que ciencia, tecnología y desarrollo productivo durante el gobierno de los Kirchner avanzaba para el lado de China. Bueno, en este puntapié inicial, el gobierno de Javier Milei está mostrando una vuelta al gobierno de Mauricio Macri, en donde
estos acuerdos se pretenden hacer en principio con Unión Europea. ¿Qué sucede con China? Bueno, vamos a hablar acá tenemos que hablar con respecto a los embajadores. Ya el gobierno argentino ha pedido a todos los embajadores políticos que devuelvan sus cartas credenciales. En principio, los únicos embajadores políticos confirmados son Daniel Scioli en Brasil, Gerardo Bertein en los Estados Unidos en reemplazo de Jorge Argüello, y el rabino Alex Wishnich en Israel. Wojnich en Israel, perdón por haber mencionado mal su nombre. Estos son los únicos 3 nombres que trascendieron, y en cuanto a China, la relación con China, que es tan importante para la Argentina, en principio trasciende el nombre de Maximiliano Postigo, que es un empresario que vive en Beijing desde el año 1999 relacionado al sector fintech. Por lo tanto, acá lo que nosotros estamos viendo, Carlos, el día 12 de diciembre se realizó, el presidente Milei tuvo una reunión en Casa Rosada con el enviado Wu Heihua, enviado especial de China para la Asunción, en donde en principio el presidente Milei ratificó adhería a la política de una sola China. Bueno, vamos a decir algo, esto es algo esperado y es algo que está bien para la Argentina. ¿Por qué está bien? La Argentina no puede reconocer formalmente a Taiwán, entre otras cosas porque esto es un componente del Plan de Seguridad Nacional de China. A la Argentina, para poder salir de este posicionamiento geopolítico, en principio lo que nos conviene es no confrontar directamente con China y, por ejemplo, hacer un reconocimiento de Taiwán como Estado independiente significaría que la Argentina confronta directamente a China, con lo cual esto es algo esperado. Recordemos también que los Estados Unidos reconoce la política de una sola China. Si bien tiene relaciones con Taiwán, no reconoce a Taiwán como Estado. Entonces esto es algo muy importante para subrayar. ¿Por qué? Porque Javier Milei sigue manteniendo, de algún modo, su posicionamiento geopolítico de campaña. Recordemos, él dijo, no me voy a sentar con países comunistas. Bueno, en principio, él a lo que se refiere con esto es que no va a incentivar activamente las relaciones con países comunistas, pero que puede mantener un diálogo y puede mantener un comercio. Lo único que tengo yo en este caso, Carlos, para criticar al gobierno, porque vamos a decir que a los gobiernos también se los observa desde el momento cero, es que su política de comunicación es defectuosa. ¿Por qué? Porque esta reunión trascendió a través de las redes sociales por medio del enviado chino, y acá el gobierno argentino se tendría que haber adelantado, tendría que haber informado sobre esta reunión y tendría que haber informado concretamente el contenido y el motivo de esta reunión. Entonces, de algún modo, así Javier Milei mantiene sus promesas de campaña y mantiene sobre todo las promesas de su redireccionamiento geopolítico, que es lo que el mundo está esperando de él. Este redireccionamiento, Carlos, como decimos, no va a ser automático, no va a ser instantáneo. Quien sí tuvo mucha actividad esta semana ha sido el embajador Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. ¿Y por qué? En principio, porque luego de esta reunión asiste el embajador Mark Stanley a una reunión en Casa de Gobierno con Jennifer Granholm, la secretaria de Energía que ha venido especialmente para la asunción de Javier Milei. Pero el embajador Mark Stanley, junto con María Elvira Salazar y con otros representantes que han venido a la Argentina, han intercedido ante el CAF para que puedan la Argentina recibir la primera línea de crédito para poder resolver el primer vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de $900 millones. ¿Es importante esto? Sí, es muy importante para la Argentina. Sobre todo es importante porque estos vencimientos últimamente se venían pagando con acuerdos con China. Y recordemos que acá vuelve a entrar en circulación el tema del swap con China y lo que sería necesario acá remarcar, porque también ha habido un trascendido de que el gobierno argentino ha pedido una renovación de este swap con China, es que
lentamente el gobierno argentino empiece a prescindir de esta herramienta financiera, que es una herramienta, es un grillete geopolítico para la Argentina, porque cada vez que se firma un acuerdo de swap con China, China nos pide concesiones a cambio. Entonces, ustedes fíjense, esta primera semana tenemos ni más ni menos que el ingreso a Diana Mondino yendo a entregar la carta de invitación firmada del ingreso al OCDE. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, la Argentina hubiera tenido que recurrir a China y en China nos hubieran mandado a verla Dilma Rousseff para que Dilma Rousseff, a través del Banco de Desarrollo de los BRICS, nos salve del Fondo Monetario? Bueno, hubiera sido un ruido realmente tremendo para la Argentina. Y gracias a Dios, el embajador Mark Stanley, María Elvira Salazar y otros representantes pudieron interceder para que la Argentina se dirija hacia organismos multilaterales que no nos exigen a cambio cláusulas secretas para poder otorgarnos una línea de crédito. Ahora vamos a hablar rápidamente, Carlos, si tengo tiempo, sí, creo que tengo unos minutos más, vamos a hablar Patricia Bullrich y de Luis Petri. Bueno, dijimos que Patricia Bullrich era otra de las patas geopolíticas. Bueno, Patricia Bullrich y Luis Petri van a estar a cargo nada más y nada menos que de la verdadera relación de la Argentina con los Estados Unidos. Y ustedes me van a decir, pero como la Argentina tiene un embajador nuevo en los Estados Unidos, que es Gerardo Bertein. Sí, Gerardo Bertein. Ustedes saben, el mismo que llevó a Javier Milei a los Estados Unidos en un viaje previo, que lo llevó a visitar a Bill Clinton, que no subió al avión a la canciller Diana Mondino y que tendría que haberlo hecho, tendría que haber llevado a la canciller Diana Mondino en el avión también, a tener esa reunión en la Casa Blanca. Muy importante que Diana Mondino participe de esas reuniones. Pero no va a ser de lleno Gerardo Bertein el que tenga la relación con los Estados Unidos, sino que van a ser Patricia Bullrich y Luis Petri. ¿Y por qué? Porque la relación con los Estados Unidos es eminentemente de seguridad hemisférica. Estados Unidos es nuestro principal socio garante de la seguridad en la Argentina. Y esta relación básicamente van a recaer sobre estas dos personas. Vamos a decir que, como dijimos que Mark Stanley tuvo una agenda muy agitada, vamos a contarles que tuvo un encuentro con Patricia Bullrich y con el representante Mark Green, que es un congresista republicano de los Estados Unidos, encargado de Homeland Security, el Comité Republicano de Homeland Security. Y vamos a contarles que también estuvo con Gary Palmer, que también es un representante republicano de los Estados Unidos, ambos muy abocados a materia de seguridad. Recordemos que los principales intereses en materia de seguridad con respecto a la Argentina tienen que ver con el control de nuestras fronteras, con el control del narcotráfico, y también tiene que ver con el control de la trata de personas que pueda terminar en la frontera sur de los Estados Unidos. Por lo tanto, Patricia Bullrich ha tenido una de las reuniones más importantes en materia de seguridad con los Estados Unidos. Se está poniendo a los hombros, Patricia, la relación con los Estados Unidos. Del mismo modo, no trascendió mucho con respecto a Luis Petri. Sí le podemos decir a Luis Petri que tiene una herramienta muy interesante para trabajar con los Estados Unidos en materia de cooperación, que es justamente un acuerdo que tiene firmado el expresidente Macri con la Guardia Nacional de Georgia. Es un acuerdo de cooperación muy interesante porque es un acuerdo que puede incluir intercambio, entrenamiento de nuestras fuerzas, realización de ejercicios militares, pero también pueden brindar muchísima asistencia y expertise en lo que refiere a control de las fronteras. Esto tanto para Patricia como para Luis Petri, ¿sí? Vamos a recordar también que en el contexto de un ajuste, en el contexto de un gran ajuste que va a realizar la Argentina, no nos podemos olvidar en materia de seguridad de los antecedentes que ocurrieron en Colombia
y en Chile. Ambos países sufrieron desestabilizaciones por parte del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Acá es donde nosotros tenemos que hacer un señalamiento muy serio con respecto a la actividad de la frontera norte, sobre todo la frontera con Bolivia. Recordamos una vez más que Bolivia ahora es socio militar de Irán, y acá el control fronterizo, en donde en su momento hubo como alguna suerte de tema de si se ponía a María Eugenia Talerico, que es persona de confianza de Patricia Bullrich. Recordemos que Migraciones pertenece al ámbito del Ministerio del Interior. Bueno, acá tiene que haber un trabajo muy coordinado y muy serio, porque justamente las fuerzas de seguridad cuentan con este primer elemento del control migratorio para no desgastarse tanto y para poder tener un buen control del territorio. Entonces acá dentro del gobierno vamos a empezar a ver cómo empiezan a trabajar los distintos ministerios y cómo se realiza esta actividad. Bueno, también tenemos una última novedad, Carlos, y con esto yo ya voy cerrando, pues me imagino que vos también tenés tus comentarios al respecto. Dos comentarios importantes. En los Estados Unidos, los senadores Bill Hagerty, Rick Scott, John Cornyn y Marco Rubio le han pedido nuevamente que sancione a Cristina Fernández de Kirchner y a sus familiares directos por la situación de cleptocracia de la Argentina. Acá ellos lo que están pidiendo en principio es una sanción, que lo que pide es que se quite la visa. Bueno, hay distintos grados de sanciones, pero esto es algo muy importante para el gobierno argentino, entender, sobre todo cuando hagan la auditoría interna, que la seguridad del país también está relacionada con el accionar de la justicia en materia de crímenes de corrupción y de cleptocracia. Y en esto el gobierno argentino no va a poder hacerse ni el sonso ni el distraído, porque para que la Argentina pueda tener un horizonte a largo plazo en materia de seguridad, es muy necesario incentivar a través, a través de la querella por parte del Estado argentino cuando detecte irregularidades y casos de corrupción, incentivar el buen financiamiento de la política, pero sobre todo prevenir temas de cleptocracia para poder prevenir a más largo plazo una situación de seguridad en la Argentina. Y el cierre se lo voy a dejar, Carlos, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que nos ha sorprendido a todos, Carlos, eh, con que habla japonés. Bueno, Victoria Villarruel para mí es la mejor comunicadora que en estos momentos tiene el gobierno argentino. La verdad es que todos nos hemos sorprendido con este detalle de que ha saludado a la enviada especial Santo Akiko, embajadora enviada especialmente desde el Japón para la Asunción. Y justamente, bueno, la embajadora ha concurrido al Senado y ha tenido una reunión con Victoria Villarruel. Y este pequeño detalle ha sido un gran gesto de acercamiento involuntario, pero acercamiento al fin, del gobierno argentino con el gobierno del Japón. Así que bueno, esperamos que este encuentro pueda prosperar y que se pueda convertir también en una alianza estratégica para la Argentina. Para la Argentina sería muy importante contar con el Japón como gran socio estratégico en el Indo-Pacífico. Creo que ahí podemos tener una situación muy interesante, pero bueno, estos pequeños detalles, como el detalle de la vicepresidenta, hay que estar muy atento a los detalles. En materia de geopolítica, Carlos, los detalles cuentan y la comunicación cuenta. No cabe duda, Juana. La verdad que nos sorprendió a todos el tema del japonés, un idioma difícil. Yo apenas digo Yamimoto no camina, pero pero más allá del chiste, también hay que reconocerle una muy buena muñeca política, porque en el Senado de la Nación logró algo que otros no pudieron, y fue lo que tejió dentro del Senado para sacar el tema de que el kirchnerismo duro, llámese la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, donde quería colocar en línea presidencial de sucesión
a uno de los suyos, cuando ella ya había dicho que el partido gobernante o el partido que había ganado las elecciones le correspondía, por supuesto, la transmisión de esa línea a uno del partido ganador. Y en senadores, obviamente, ella dio la orden contraria. O sea, obviamente, con las uñas aferrada al sillón para no querer perder poder. Pero Victoria Villarroel logró algo que hace muchos años no se podía lograr, que era obtener la mayoría en la bancada de senadores para torcerle el brazo a Cristina Kirchner. Realmente un trabajo político de importancia porque propia tropa del kirchnerismo cedió ante las conversaciones políticas de la señora Villarroel. Chapó para ella y esperemos que más allá de este triunfo que no sea pírrico, que no sea con concesiones, sino que realmente en beneficio del país, donde sacarnos todo este oprobio que hemos sufrido los argentinos durante años, a escondidas, muchas cosas, otras cosas que permitimos, y por sobre todas las cosas, como digo, si hemos tenido malos políticos, también hemos sido culpables, y yo me incluyo, más allá de que no los he votado, pero me incluyo, más allá de las elecciones y de callarnos en muchas cosas, el déjà vu de decir, bueno, que se arreglen, total yo me arreglo, que sigan, y no es así. No es así. Si nosotros queremos una Argentina mejor, debemos participar. Hay un montón de maneras de participar, no solamente en política, sino en acciones, en acciones comunitarias, en sociedades sin fines de lucro, en peticionar ante las autoridades, nuestra Constitución Nacional. Muchos se llenan la boca con la Constitución, pero no la ejercen. Entonces, es hora que los argentinos cuidemos. Yo no digo la Argentina está en peligro. Sí, peligro económico, hay gente con muchos graves problemas. Tenemos los índices de pobreza, los índices de indigencia, pero evidentemente también tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto cambie, porque a 3, 4 días del gobierno ya salieron 46 millones y medio de economistas a opinar lo que todavía no se sabe, porque lo que se hizo fue un grueso, una presentación de algo que muchos quieren desconocer, otros que desconocen y otros que no tenían ni idea, que pensaban que todo es combatir la inflación. No, la raíz del problema lo explicó Toto Caputo perfectamente. Gastamos más de lo que ganamos. Eso trasládalo a la familia, como dijo, si usted gana 100 y gasta 120, alguien pone los 20, y eso termina en inflación, más la desmedida emisión monetaria. O sea que, aliándonos, abriendo los caminos hacia todo el mundo, porque si bien, como dijo Javier Milei, que es lo tuyo, en forma internacional no vamos a estar alineados con ciertos países, eso no quita que no podamos comerciar. Y los que luchan y están en contra es porque no están defendiendo a la gente, están defendiendo a sí mismos porque pierden no derechos, sino que pierden privilegios. Te dejo el cierre. Coincido completamente con vos, Carlos. Sin más nada que decir, estamos viendo apenas la primera semana de gobierno, pero bueno, como conclusión lo que podemos decir es que el redireccionamiento geopolítico no se va a dar en 2 días. La relación con China no es que de un día para el otro China va a desaparecer de nuestro mapa. De hecho, gran parte de la relación de intereses estratégicos de China pasa por las provincias y no por el gobierno central. Esto es algo importante de destacar, pero lo que nosotros podemos hacer como país es recurrir a la disuasión estratégica y ir para el lado de los Estados Unidos en materia de seguridad. Y también empezar a trabajar en esto de poder muy lentamente hacer la adecuación para ir hacia un libre mercado y pleno comercio, que es lo que hace ricos y prósperos a los países. No va a ser de un día para el otro, nadie se tiene que asustar. Yo creo que el gobierno no va a abrir importaciones, tragué mal, no va a abrir importaciones de un día para el otro, no va a ser movimientos muy bruscos, pero por ejemplo,
Sí tengo que destacar algo de Javier Milei, que bueno, en estos días él no lo dice tanto, porque por ahí tiene la cancha un poco más marcada como presidente, pero está haciendo algo muy similar a lo que hizo Donald Trump en sus primeros días, que es eh, presentar un paquete importante de desregulación, o sea, terminar con regulaciones, Está bien, el correcto. famoso deróguese. Ujú. Bueno, eso va a ser materia de la próxima semana. Seguramente los economistas van a estar hablando de eso Bárbaro, también, no solamente del ajuste, sino de las posibilidades que va a tener la Argentina a partir de una importante desregulación. bárbaro, Juana. Muchísimas gracias por tu participación. Dios mediante, el día 23 estaremos aquí haciendo todos esos comentarios y por supuesto eh, esperando pasar una noche buena, no solamente en paz, sino con comida en la mesa, ¿eh? Que es lo que nos caracteriza a los argentinos, ¿eh? Tener ya noticias de aquellos que están en vulnerabilidad, que se les haya ayudado de una manera eficiente. Un gran cariño, buen fin de semana. Muchísimas gracias para vos, Carlos, para toda la audiencia, para Julio Montarón, para toda Señal Argentes, para Segundo Enfoque y para Tierra del Fuego. Muchas Sí, gracias. bueno, agrego algo, ya que te tengo y lo iba a Sí. decir, pero ya lo agrego ahora. La gente de Satélite Radio, si usted quiere escuchar Satélite, nosotros no somos celosos, cuidado. Satélite Radio, usted lo busca en Google, https, dos puntitos, dos barritas, satéliteradio.info, ahí sintoniza. Y nos dice Charlie Conde, que Satélite Radio desde la ciudad de Río Grande transmite, es la capital nacional de la gloriosa gesta de Malvinas. Acompañamos esa gesta, por supuesto, y los saludamos a una de las radios más australes que tiene la República Argentina. Recordando que es la mitad del territorio, porque la otra mitad está en la Antártida, y que la Argentina no solamente se transita en el continente, sino que tenemos una cantidad de kilómetros cuadrados muy superior en el mar, porque la salida también está en el mar y ahora lo va a decir seguramente Carlos Trabulsi. Fuerte abrazo, Dios te bendiga, muy buen fin de semana. Fuerte abrazo para vos, Carlos. Un cariño grande para toda la audiencia. Buen fin de semana. Gracias. No, por favor. Estaba con nosotros